Hola, ¿cómo están? Comenzamos entonces con nuestras primeras clases de teología. Cuando se habla de teología, de lo primero que se habla o se dice es la etimología, ¿no? Cuando uno lee la palabra teología o la busca en un diccionario, lo que va a encontrar básicamente va a ser esta expresión: tratado sobre Dios. Si bien esto podría ser una traducción literal etimológica, teos, logos, tratado, discurso, conversación, investigación sobre Dios, en realidad el objeto formal de la teología no es Dios en sí mismo, porque Dios en sí mismo no puede ser un objeto de estudio, por ser evidentemente infinito, sino básicamente lo que estudiamos es lo que se dice sobre Dios, ¿no? Es decir, la teología es la ciencia que reflexiona sobre el dato revelado, sobre lo que Dios dice de sí mismo. Y en ese sentido, el punto de partida que nosotros necesariamente tenemos que enfrentar es la palabra Dios. ¿Qué significa Dios? El problema Dios. Yo lo planteo de una manera bastante simple. Cuando hablamos del problema Dios, en realidad hablamos no solamente de Dios, sino de tres cosas. Hablamos de Dios, hablamos del hombre y hablamos del mundo. En este tema, ante la pregunta Dios o el problema Dios, solo hay dos posibles respuestas. No existe o existe. No tenemos otras posibles respuestas. No puede existir a medias. No puede simplemente saber que existe, pero al mismo tiempo dudarlo. O existe o no existe. Si no existe, el problema Dios no desaparece, sino que se le da una respuesta distinta. Porque evidentemente una persona que afirma la inexistencia de Dios necesariamente tendrá que explicar por qué existe la palabra o el concepto Dios. Y en ese sentido podría ir por dos caminos. El primero de ellos es: Dios sería un invento del hombre. El hombre ha inventado a Dios. Está en el mundo, como no puede explicarse su quehacer, su ser en el mundo, tiene varias interrogantes en relación a la muerte, al destino, el origen, etc. Inventa algo sobrenatural, una especie de papá cósmico que lo consuela un poco de las miserias de esta vida, o que le explica cosas que él no puede explicarse por su razón, ¿no? Ese es un primer esquema. Básicamente este es el esquema ateo, ¿no? Esto podríamos llamarlo ateísmo. Todo ateísmo tiene que decirte necesariamente que Dios es un invento. La otra posibilidad es decir que Dios, el hombre y el mundo son exactamente lo mismo. Es decir, no hay ninguna diferencia entre Dios, el mundo y el hombre. Lo que llamamos Dios es simplemente la naturaleza. Esa expresión famosa de un filósofo del siglo XVII, me parece que es Baruch Spinoza, lo muestra bastante bien, ¿no? Lo que los seres humanos han llamado Dios a lo largo de la historia es básicamente la naturaleza. Estas son las dos posibilidades si Dios no existe. Si Dios existe, hay solo una posibilidad. Si realmente Dios existe, Dios tiene que ser distinto del hombre y tiene que ser distinto del mundo. El hombre no es el mundo, el hombre no es Dios, Dios no es el mundo, sino que es realmente distinto. Y si es distinto, este Dios necesariamente, piénsenlo bien, tiene que ser el origen del hombre y del mundo. Porque algo distinto solamente puede ser el origen. De lo contrario, no podríamos enterarnos para nada de eso. No sé si se entiende este asunto. Es como un salto, pero en realidad no lo es tanto. Porque la pregunta por la que apareció el tema de Dios es: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Si venimos de alguien, tendría que ser de Dios. Si esto que es el mundo y el hombre fuera una prolongación de Dios, volveríamos a este esquema. Si este Dios es básicamente un consuelo subjetivo del hombre, volveríamos a este esquema. Dios tiene que ser distinto al hombre y al mundo. Y si es distinto al hombre y al mundo, Dios tiene características negativas y características positivas en su definición. Las negativas son todas las que se niegan de las limitaciones del hombre. Por ejemplo, el hombre es finito, Dios es infinito. El hombre es temporal, Dios es eterno. El hombre es imperfecto, Dios es perfecto. Y así. Y las características positivas, que se conoce como la vía de eminencia. Esta sería la vía negativa, esta sería la vía eminencia.
lo que vemos en la realidad, el bien que vemos, cuanto más está en Dios de manera infinita, ¿no? Las características de este Dios distinto al hombre del mundo serían que es bueno en grado sumo, verdadero en grado sumo, libre en grado sumo, ¿no? Que son las características que nosotros tenemos por buenas en el mundo. El bien, la verdad, la belleza también, la libertad. Ya imagínense, si los seres humanos somos buenos, libres, verdaderos, en distinto grado, ¿cuánto más Dios? Dios lo va a hacer de manera absoluta. Esa es la lógica del que afirma que Dios existe. Si Dios existe, no puede no tener estas características, justamente porque lo estamos diferenciando del hombre y del mundo. Un punto más, y con eso termino. Si esto es verdad, además, este Dios se revela al hombre. La revelación es un dato clave de Dios, porque si Dios nos creó y nosotros somos capaces de comunicarnos, es muy lógico pensar que Él es capaz de comunicarse con nosotros y que nosotros podemos responderle. Esto se llama revelación y esto se llama religión. Y el ser humano la ha planteado desde los inicios de su propia existencia en el planeta.